Fedesarrollo es uno de los centros de pensamiento, uno de los think tanks más importantes de Colombia. Su director es Luis Fernando Mejía, que no solo es economista, sino que trabajó en Planeación Nacional y en el Ministerio de Hacienda cuando se diseñó este tema de la regla fiscal. Doctor Mejía, buenos días. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo para usted, para la mesa y por supuesto para todos los oyentes. Doctor Mejía, ¿qué le pasa a la economía si se elimina la regla fiscal? Mire, no es una buena idea discutir en este momento la eventual eliminación o modificación de la regla fiscal. Aquí hay varios factores que explican la contracción de la actividad económica en el tercer trimestre, que fue una sorpresa. Nosotros habíamos estimado un crecimiento pequeño, pero al final de cuentas positivo de la economía de alrededor del 0,6%. Esta contracción, por supuesto, pone en alerta a las autoridades económicas, al gobierno nacional. Y uno de los elementos que infortunadamente ha jugado en contra tiene que ver con la incertidumbre, el impacto en la inversión, especialmente que ha tenido la discusión de algunas reformas estructurales, diría yo que especialmente la reforma laboral, que pretende aumentar el costo del empleo formal, y también algunas decisiones en varios sectores que han también generado ruidos para la inversión. Destacaría especialmente lo que ha pasado con el sector de la infraestructura, el tema de los peajes, lo de la vivienda, alrededor del cambio en la focalización de los subsidios, y también en el sector minero energético, donde hay varios temas que todavía generan incertidumbre. Eso se refleja en una caída muy importante de la inversión total, cercana al 11% para el tercer trimestre, y eso es un tema muy grave porque la inversión realmente es lo que logra mantener el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. En ese contexto en donde hay incertidumbre, donde hay alguna serie de riesgos, pues naturalmente pensar en modificar la regla fiscal no es una buena idea. Esto lo único que podría hacer es justamente aumentar esa incertidumbre, aumentar el costo del endeudamiento para la nación y por supuesto podría profundizar el problema que estamos viviendo. Así que al revés, creo yo, lo que se requiere son mensajes de certeza, de continuar diciendo, como lo escuché ahora al ministro de Hacienda. Doctor Mejía, es que ya que usted menciona el tema de la inversión, básicamente lo que dijo ayer el presidente Petro fue lo siguiente: los privados no están invirtiendo, entonces me toca a mí desde el sector público acelerar la inversión, pero esa regla fiscal no me deja, y hay como un techo que no me deja. Necesito como hacer algo para poder invertir más desde el sector público, y por eso pues plantea la posibilidad de modificar la regla fiscal. ¿Esa es la solución? No, de ninguna manera, Héctor. Mire, el tema de fondo, primero por el lado de la inversión pública, eliminar los cuellos de botella que no están permitiendo que se ejecuten los recursos del gobierno nacional y eventualmente de las entidades territoriales. Hay un estancamiento en la ejecución de obras civiles que no tiene que ver con la plata. La plata está, de hecho este año el déficit fiscal, recordemos, va a estar por encima del 4% del PIB. El próximo año el déficit fiscal va a ser un poco mayor, y les doy un dato. El gasto primario, es decir, el gasto sin intereses del gobierno nacional como porcentaje del tamaño de la economía, el próximo año va a ser el más alto de nuestra historia. Sí. Entonces el problema no es que haya una limitada capacidad de conseguir recursos. De hecho, las reformas tributarias lo que han hecho es justamente aumentar ese tamaño de los ingresos y darle más espacio al gasto. El problema tiene que ver en este momento, de nuevo, con los temas de la incertidumbre, pero también con problemas de la ejecución de los recursos que son absolutamente críticos para mover la actividad económica, por supuesto, desde el sector público. Sí, quisiera hablar, doctor Mejía, sobre esos recursos que están estancados. Hoy el gobierno abre la puerta a modificar la regla fiscal, a pedir nuevos plazos para los empréstitos internacionales, pero es cierto, el presidente Petro reconoce que varios ministerios tienen la plata guardada en los bancos sin ejecutarla. ¿Cómo podría incidir esta decisión del gobierno de abrir esta discusión en el hecho de que se tenga más plata pero no se ejecute? Es decir, ¿qué ganaría Colombia teniendo más recursos si al final no se ejecutan de la manera rápida y pronta como lo está pidiendo el propio país y la economía colombiana? Mire, le diría que ese es el peor de los escenarios, porque naturalmente, bueno, cualquier gobierno quiere buscar más espacio de gasto, poder invertir más, hacer transferencias sociales, invertir en infraestructura, pero ratifico, el problema en Colombia actualmente no es del tamaño del presupuesto. El presupuesto el próximo año va a ser sustancialmente más grande que el del año anterior. Tenemos de nuevo un presupuesto de inversión que está programado en el presupuesto para el 2024, que es alto en términos históricos. Entonces, si usted se pone a discutir eventuales modificaciones de la regla fiscal para aumentar el gasto, por un lado, pero por otro lado no tiene la capacidad gerencial para ejecutar de manera adecuada y rápida esos recursos,
pues lo único que termina haciendo es encareciendo aún más el costo de la deuda pública. Y como lo mencionaban algunos de ustedes, pues infortunadamente en este momento, no por decisiones de este gobierno, tenemos un problema post-pandemia de aumento de la deuda pública, pues cada vez esa proporción de los recursos que están destinados al pago del servicio de la deuda es más alta. Entonces, de nuevo, ratifico, hay que dar ese mensaje del cumplimiento de la regla fiscal y más bien buscar mecanismos para agilizar y hacer más eficiente la ejecución de los recursos públicos. Y en ese orden de ideas, ayer el ministro de Hacienda habló sobre, y el presidente, sobre la ejecución directa de los ministerios para que se salten las fiducias y ellos puedan girar la plata directamente a las obras. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, me decían ayer en Hacienda que lo que buscan es que hoy actualmente hay fiducias que nos sueltan esos recursos, que nos sueltan la plata hasta que no esté prevendido el 70% de las unidades que hacen parte de un proyecto de vivienda. Que los ministros de ahora en adelante, la ministra, por ejemplo, de vivienda, lo que va a poder es saltarse de esa fiducia y desembolsarle de una vez los recursos directamente a los constructores como tal. ¿Eso serviría de algo? Y le pregunto por esta posición en concreto que tienen desde el Ministerio de Vivienda de esta opción para tratar de buscar algún remedio a toda esta situación de que ejecuten directamente y sin intermediarios. Pues Paola, mire, esto tiene tanto de largo como de ancho. Puede eliminar algunas situaciones en las cuales ciertos ministerios, en vez de ejecutar los recursos, simplemente lo pasan a fiducias, fondos administrados, patrimonios autónomos, y aparece entonces como ejecutado el recurso, pero realmente hasta que ese patrimonio autónomo o fiducia no haga la contratación del bien o servicio, pues realmente no se está ejecutando en la práctica ese recurso público. Entonces, ese mecanismo se podría eliminar. Pero por otro lado, estos mecanismos también tienen ventajas. Una de ellas, por ejemplo, tienen regímenes de contratación que en muchos casos son privados, obviamente bajo ciertos lineamientos, y eso permite agilizar también la ejecución de esos recursos. También, importantísimo, no están sujetos a las anualidades del presupuesto. Ustedes saben que cuando un ministerio no gasta los recursos que fueron apropiados para su funcionamiento de inversión y termina el año, esos recursos deben retornar al Tesoro, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Los patrimonios autónomos, las fiducias naturalmente no tienen ese inconveniente. Y cuando hay programas que son multianuales, como el caso, por ejemplo, de los subsidios de vivienda, pues es mejor tener esos recursos en fiducias para evitar justamente que esos recursos que no se han ejecutado terminen retornando al ministerio y luego se tengan que volver a apropiar. Así que hay elementos positivos, negativos. Yo creo que hay que diferenciar en ciertos casos. En algunos casos seguramente será útil la medida, en otros casos muy particularmente, por ejemplo el caso de vivienda que usted menciona, probablemente creo yo que podría generar problemas en la ejecución. Sí. Doctor Mejía, una pregunta final. Hoy en los mercados, con el dólar, con el tema de la deuda pública, con los intereses que paga Colombia, ¿qué va a pasar después del anuncio del gobierno sobre la regla fiscal, sobre la posibilidad de eliminar la regla fiscal? Pues Néstor, mira, escuchando ahora al ministro de Hacienda y en donde él hace una aclaración que dice que cualquier modificación tiene que ir al Congreso de la República, porque no hay que olvidar que la regla fiscal es una ley justamente del Congreso de la República, una ley que cualquier modificación debe ser surtida a través de una discusión en el Congreso, pues eventualmente esto podría tranquilizar a los mercados. Yo creo que estas discusiones, tanto esta que ha planteado el presidente el día de ayer como la que planteó el director de Planeación Nacional hace algunas semanas, no son positivas, no le hacen bien a la economía. Es mejor de nuevo focalizar los esfuerzos en mejorar la ejecución, eliminar las incertidumbres sectoriales, discutir cambios en las reformas que permitan avanzar en la dirección correcta y no pensar en modificaciones a la regla fiscal que no van a tener sino impactos negativos a través de aumentos en el costo de endeudamiento para la nación. De acuerdo. Gracias, doctor Mejía. Feliz día. Igualmente, Néstor, un saludo muy especial. Luis Fernando Mejía es el director de Fedesarrollo. Esta mañana en Mañana